¿Sí? Vamos a dar comienzo. Fantástico. Bueno, ¿estamos todos? Muy buenas tardes. ¿Sí? Vamos a dar comienzo. Tenemos que cerrar. ¿Sí? Vamos a dar comienzo. Fantástico. Bueno. Ahora sí, sin rebotes de audio. Perfecto. Perfecto, ahora sí se escucha muy bien. Bueno, comenzamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Mariana Simone, coordinadora de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, y quisiera darles la bienvenida a esta tercera y última jornada del ciclo de charlas que denominamos Tolkien, el relato fantástico y los signos de la realidad, a cargo del profesor José María Aguerre Hijo, y que realizamos en el marco del programa de Extensión Universitaria. Todo nuestro agradecimiento a quienes nos han ido acompañando durante este ciclo. En la tarde de hoy la temática será cómo enfrentar a Sauron en la cuarentena, desde la Tierra Media hasta nuestro hogar. Sauron fue derrotado, pero lamentablemente muchas de las cosas que este ser representa siguen vigentes en la realidad que nos toca vivir. ¿Cómo las enfrentamos? Una vez más, la fantasía y sus héroes vendrán al rescate empuñando las armas de la amistad y la entrega, el amor y la humildad, la mirada en el otro y el coraje de la esperanza. Para quienes se suman hoy a nuestra convocatoria, voy a hacer una brevísima introducción para presentar al profesor José María Aguerre Hijo. José María es profesor en filosofía y egresado de la Universidad Católica Argentina. Dicta clases de filosofía y antropología y talleres de lógica y oratoria en las facultades de Derecho y Ciencias Económicas de nuestra universidad. Da clases de filosofía y antropología cultural en los colegios secundarios Oak Hill, Carlos Estev, Monseñor Dillon y en el Colegio Santo Tomás de Aquino de la UCA, donde también dicta lengua y literatura latina. Actualmente se encuentra realizando su tesis sobre Tolkien y la fantasía como aproximación a la verdad. En lo referente a esta temática ha dictado las conferencias tituladas Una aproximación al Señor de los Anillos desde la filosofía realista y los relatos fantásticos y su importancia para la filosofía, entre otras. Como siempre, quienes quieran efectuar preguntas lo podrán hacer a través del chat, ya sea a través de la plataforma Zoom o a través de YouTube. Y al final de la charla les daremos contestación a la misma. Hoy quiero agradecer especialmente a Julieta Casariego y a Verónica Altieri por su permanente e inestimable colaboración. Una vez más, muchas gracias a todos por su presencia y esperamos que disfruten de este último encuentro. Hola José, ¿cómo estás? Hola Mariana. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos ustedes que se quedaron acá hasta el final de la saga, ¿no? Como veníamos anunciando. Y es que justamente Bilbo en Rivendell dice, ¿no? Las aventuras no terminan nunca. Supongo que no. Alguien tiene que llevar adelante la historia. Y así continuamos nuestra historia. Pero recapitulemos. Durante estos encuentros hemos conversado sobre muchas cosas. Nos hemos preguntado por las verdades que se esconden dentro del reino de fantasía, la fuerza de su encantamiento y cómo éste nos invita a ser dignos de canciones, siguiendo nuestra vocación y respondiendo al llamado de su música. Nos adentramos en el mundo secundario de Tolkien y sus héroes nos invitaron a seguir sus pasos con responsabilidad y misericordia, mientras que los villanos sirvieron para advertirnos del peligro que podríamos correr si caemos en la tentación de dar la espalda al mundo, buscando dominarlo y no minarlo según nuestros deseos. En estos tiempos de aislamiento, donde la sombra, no ya la de Sauron, sino la del miedo, la desconfianza y lamentablemente la desesperanza, parece ir apoderándose del mundo, nos reunimos una vez más, cada uno desde su hogar, protegidos por su umbral.
Según los cuentos antiguos, este umbral no puede ser atravesado por las fuerzas malignas, salvo que sean invitadas a pasar. Y aunque la enfermedad puede encontrar pasajes ocultos en las murallas de nuestros cuerpos, el umbral de nuestros hogares no solo puede resistir, sino que resistirá. El umbral de nuestro hogar, esa invisible pero sólida barrera, recibe su consistencia de la fortaleza de nuestros corazones. Si algo podemos aprender de Tolkien, es que debemos esperar la eucatástrofe, el final feliz. Pero no por eso, no permanecer vigilantes, como montaraces en las fronteras. La comarca es hermosa, pero solo porque está protegida, aunque a veces sus habitantes lo olviden. La enfermedad es pasajera, pero los males que puede traer consigo intentarán entrar y permanecer. El miedo, que causa desconfianza y odio, la desesperanza y el hastío buscarán derribar estos muros, pero, como en los antiguos cuentos, no lograrán entrar si no son invitados, no lograrán pasar si aún quedan héroes que alimenten la llama del hogar y con sus armas defiendan el umbral de nuestro espíritu. De estas armas hablaremos hoy, armas hermosas como las que los elfos forjaron, afiladas y precisas como las flechas de Legolas, o sutiles y resistentes como el aguijón de Bilbo. No son las armas perversas del enemigo, son armas que dan luz en los momentos oscuros y ayudan a advertir las presencias nocivas. ¿Cuáles son entonces estas armas ancestrales, forjadas por la insuperable destreza de el artesano con mayúsculas? Estas armas no son otras que el asombro, la humildad, la inocencia, el amor, la entrega y la amistad. La mirada puesta en el otro, la mirada puesta en lo otro, la radiante esperanza. Pero no nos engañemos. Empuñar tales armas no siempre es sencillo. Hemos visto cómo incluso Boromir, la joya inquebrantable, pudo ser tentado, y cómo la poderosa espada de Elendil se partió en pedazos al enfrentarse al mal. El miedo buscará por cielo y tierra, con su grito de Nazgûl, causar desesperación. Y este mal será combatido, y muchos podrán sentir cómo las armas empiezan a mellarse, quizás incluso a partirse. Es en esos momentos, sobre todo en esos momentos, cuando fantasía tiene la última palabra y nos muestra el camino. Porque por la Tierra Media, Estel, la esperanza, camina incansable, y en sus manos las espadas antiguas volverán a forjarse y serán más fuertes que nunca. ¿Estamos dispuestos entonces a adentrarnos una vez más en fantasía y encontrar en esas tierras los medios para renovar y consolar este mundo? Tolkien no solo nos dice que esto es posible, sino que nos invita a hacerlo y nos ilumina el camino. Pero, como siempre suele pasar en fantasía, hay un requisito. Y este requisito será tener un corazón de niño. ¿Pero a qué se refiere Tolkien cuando nos hace esta invitación? ¿Será porque los niños son los verdaderos destinatarios de los cuentos de hadas? ¿Y estos son exclusivamente para ellos? Tolkien se manifiesta rotundamente en contra de este pensamiento, comúnmente extendido en su ensayo sobre los cuentos de hadas. Tolkien nos explica cómo, para los adultos, los cuentos a veces son como muebles que ya viejos, por haber sido utilizados, se arrojan en el cuarto de los niños, porque ya no son igual de útiles y quizás
los niños se los maltratan. El error, dice Tolkien, es considerar a los niños una especie aparte, distinta de la de los seres humanos, adultos. Seres pequeños que buscan creer en prodigios asombrosos. Pero el niño no busca creer, el niño busca saber. Y no parece necesitar ayuda extra para asombrarse. De hecho, el asombro es parte fundamental de la vida del niño. Porque todo es nuevo, todo es asombroso. Quizás la inexperiencia, su inexperiencia, los haga más permeables al engaño. Si, por ejemplo, les convenciera de que en un país lejano existen los dragones. Pero para un niño, y creo que para un adulto debería serlo también, ya es bastante asombroso contemplar mamíferos tan grandes como la vaca o el caballo. ¿Por qué imaginar dragones en países lejanos cuando hay seres enormes y menos peligrosos a tan solo unos kilómetros de casa? El niño será permeable al engaño por su credibilidad, pero impermeable al hastío y a la rutinaria cotidianidad de la que nos quejamos los adultos. Los niños son humanos en igual medida, aunque aún les falta experiencia y estén desarrollándose. Y ciertamente, mucho podemos aprender de su inexperiencia, porque esta es la verdadera y pura ignorancia. Aquella ignorancia que parte del asombro que nos produce una realidad que nos supera y nos desborda. Ignorancia indispensable para la filosofía y el conocimiento de la verdad. Es la ignorancia que no tiene reparos en ser asumida y traducida por los niños en preguntas tales como: ¿es verdad esto? Esta actitud es punto de partida y nunca un fin. Los niños, como bien observa Tolkien, están creciendo. Y como se muestran ávidos de alimento, ávidos están de verdad. Asombrarse y reconocer la propia ignorancia, preguntar insaciablemente, anhelar la verdad. Esa es la sabiduría de la niñez. Y esta humildad, la humildad de reconocer la propia ignorancia, que caracteriza tan bien al corazón de los niños, siempre va acompañada de su inocencia. Tolkien dice que estas virtudes, la de la humildad y la inocencia, bien pueden encontrarse en los adultos, aunque muchas veces las experiencias vitales y nuestra libertad pueden volcarnos a tomar malas decisiones y perder en mayor o menor parte esa inocencia. Los niños, por otro lado, desprovistos de culpa, buscan y desean la justicia. Sus preguntas sobre la verdad, dentro de fantasía, no apuntan muchas veces a la realidad o existencia de los seres imaginados. Sus preguntas suelen referirse a si esos seres son buenos o malos, si un acto es loable o reprobable, si algo está bien o está mal. Y sus juicios, una vez diferenciado el bien del mal, suelen ser tajantes, como la espada más filosa. Ahora bien, los niños buscan el final feliz, en cuanto a que ese final sea un final justo. Los adultos, dice Tolkien, por nuestra imperfección, hemos sentido el mal. Hemos muchas veces vivido el mal. Lo hemos practicado incluso. Y quizás preferimos la misericordia. Como el niño desea justicia, el adulto desea misericordia. Y es este deseo el que provoca la ternura. Cuando el adulto adapta el cuento de hadas para que tenga finales tiernos, supuestamente pensando en los niños, está de alguna manera transfiriendo su propio anhelo de ternura. Cuánto anhelo
de ternura en estos tiempos. Por lo tanto, los cuentos de hadas, los verdaderos cuentos de hadas, aquellos que tienen el encanto y la consistencia de realidad suficiente como para que podamos adentrarnos en ellos y descubrir la verdad, esos cuentos no son específicamente para niños. De hecho, es muy probable que incluso los desborden y los superen como la realidad misma. Y es muy bueno que eso sea así. Esos cuentos, ese hermoso pero peligroso reino de fantasía, resulta mucho más valioso en este sentido para los adultos. Como bien aclara Chesterton en su Ética en el País de los Elfos, fantasía se impone en la ley de la condición. Se manifiesta en un sí condicional. El héroe vencerá si hace esto o aquello. Y esa es la ley de fantasía. Esa es la ley inquebrantable. En fantasía uno no se pregunta el por qué uno debe seguir esa ley. A la Cenicienta se le dice que tiene que volver antes de las 12. Y no pregunta qué pasa si no lo hace. De esta manera, los cuentos son valiosos para los adultos si el adulto no juega a ser un niño. Es decir, si el adulto no busca suspender su incredulidad. Serán valiosos si el adulto es capaz de adentrarse en fantasía y hacerlo con un verdadero corazón de niño. Y Tolkien hace aclaraciones al respecto. Y dice que el objetivo no es ser un eterno Peter Pan. No es ser un eterno niño. Uno crece, uno es adulto y no tiene que asumir las responsabilidades. Pero el corazón puede mantener esas virtudes que tan bien reflejan los niños. Cuando fantasía y la subcreación del artista producen el encantamiento, y nuestro corazón está dispuesto al asombro, la humildad y la inocencia, las puertas de fantasía se abren de par en par. Los bosques se llenan de verdades antiguas, que surgen de la tierra a través de las raíces de los árboles, y la magia, la verdadera magia del encanto, ilumina como estrellas incandescentes, revelándonos entre las sombras más tenebrosas verdades que antes permanecían ocultas. Las verdaderas amistades surgen en fantasía en los momentos más inesperados. El amor, incluso, es capaz de convertirse en joya que puede ser regalada junto a la vida misma de quien la ofrece. Hasta el rostro más horrible puede ser contemplado con misericordia y cariño. Como diría Frodo, hasta las heridas más profundas se ofrecen para que el otro pueda conservar las cosas bellas, incluso si quien recibió las heridas debe renunciar a ellas. Solo con el corazón del niño podremos irnos luego de aquel país cargando estos hermosos tesoros, tesoros que luego podremos utilizar y repartir en nuestro mundo, el mundo primario, como lo llama Tolkien. El mundo que ya escondía esas verdades, pero que sin la fantasía no podíamos encontrar. Los cuentos de hadas son evasión, porque permiten romper con los muros de la mezquindad y de la miseria humana. Pero no son deserción del mundo. El cuento de hadas implica ver más allá,
ver más allá de las paredes y con lo que allí hemos visto y oído, renovar la tierra. El reino de los elfos renueva nuestro mundo al punto de romper con el hastío y el aburrimiento de lo que parece cotidiano. ¿Cuántas veces durante esta cuarentena nos hemos enfrentado a este hastío? ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a esta cotidianidad atemporal muchas veces, de días que se repiten, de un año que ya casi ha terminado y para muchos quizás se puede sentir como que ni siquiera empezó, ¿no? Chesterton, y permítanme que hable bastante de él hoy, nos invita a vivir como niños, que nunca se cansan al momento de repetir una y otra vez algo que les otorga felicidad. Los adultos nos cansamos, los adultos nos fatigamos, y no sin razón. Cargamos en nuestras espaldas con responsabilidades que muchas veces nos abruman. Nos dedicamos a actividades que no siempre nos hacen felices y por eso muchas veces buscamos el cambio. Por eso a veces nos llena de hastío la rutina. Pero los niños no se cansan de la repetición, porque en ellos sobran las energías y la vida. Porque la repetición es en sí misma asombrosa. Chesterton dice, ¿no?, que el sol salga nuevamente cada día. Ese es el verdadero encantamiento, la magia de la realidad. Podría dejar de salir, pero si la realidad es mágica, esto implica que hay un mago ahí. Alguien que quiere que el sol salga todos los días. El escritor de este cuento que es la vida, dice Chesterton, tiene el apetito de la infancia. Esta es la fuerza de renovación que ejerce fantasía. Tolkien nos dice, sobre los cuentos de hadas, deberíamos salir al encuentro de centauros, dragones, y quizás, de pronto, fijaríamos nuestra atención, como los pastores de antaño, en las ovejas, los perros, los caballos, y también en los lobos. Los cuentos de hadas nos ayudan a completar esta renovación. En este sentido, solo lo sabemos apreciar si podemos volvernos a ellos y mantenernos como niños. Solo ellos nos mantendrán como niños. La renovación de la fantasía nos vuelve a dar la visión prístina. Limpia los cristales de nuestra mirada para que lo que alcanzamos a ver quede libre de la monotonía del empañado cotidiano o familiar y de nuestro afán de posición y control. La fantasía es la que corrige, la que puede corregir incluso la mente de Saruman. Y es al observar la realidad a través de este cristal ahora limpio que podemos descubrir en ella los destellos de verdad. Esos fulgores que producen una súbita alegría en las situaciones más oscuras. Esa alegría de Sam al ver la estrella sobre las sombras de Mordor. Este es el gran consuelo que ofrece la fantasía en los tiempos difíciles. Es la lanza de la esperanza que atraviesa toda la historia y derrota a la oscuridad en un resonante y a veces incluso inesperado final feliz. La eucatástrofe
que ya hemos mencionado, el giro inesperado hacia el bien. ¿Y cuántos son los destellos de felicidad que aún en estos tiempos, que pueden ser tiempos de miedo, tiempos de hastío, cuántos son esos destellos de felicidad que aún dentro de esta cuarentena podemos descubrir si miramos con los ojos del adulto que tiene corazón de niño? ¿Cuántos indicios hay a nuestro alrededor de que la esperanza no está perdida y que lejos de estarlo, acompaña el camino del héroe hacia ese final feliz? La Compañía del Anillo se reúne y deja de lado sus diferencias para enfrentar al enemigo. El elfo y el enano, Legolas y Gimli, antes desconfiados el uno del otro, se vuelven amigos y compiten para ser aún mejor en su arte. ¿Qué actos de misericordia abundan en la historia del anillo y causan la derrota definitiva del mal? ¿Qué poderosos actos de amor, de entrega, encarnan Aragorn y Frodo al dar su vida entera por los demás? Cuando leemos a Tolkien, cuando nos adentramos en la Tierra Media y creemos en sus verdades, cuando nos dejamos asombrar profundamente por estos gestos, logramos entender, quizás al final, que el bien no puede ser vencido y que la sombra es solo una sombra, nunca luz. Quizás, como este, nuestro último día, ya sea momento de volver a casa. Quizás es hora de traer a nuestro mundo todos esos anhelos y deseos que solo la fantasía pudo saciar. Como Bilbo, volviendo a su bolsón cerrado, traemos con nosotros oro y plata, verdades relucientes, como estrellas de esperanza, que nos permiten descubrir esas mismas verdades en nuestro mundo verdaderamente fantástico. Me gusta muchísimo el ejemplo de Bilbo, volviendo a la comarca, porque sin ser tan dramático quizás como el final del Señor de los Anillos, ¿no? Cuando vuelven los hobbits a la comarca, Bilbo también encuentra revuelo. Bilbo llega a su casa y de repente están subastando sus posesiones, ¿no? Subastando lo que él era. Incluso lo consideran muerto. Y con el humor de Tolkien, ¿no? Nos dice que hasta incluso lo han considerado muerto varios años más. Los hobbits eran muy reticentes a los cambios, ¿no? Entonces, había que poner en duda a ver si ese era el verdadero Bilbo. De hecho, los Sacovilla Bonzón nunca confiaron que fuera el mismo Bilbo, porque no era el mismo Bilbo. El Bilbo que había transitado la aventura ya no era igual. Ahora venía cargado de tesoros. Y esos tesoros no eran la plata y el oro. Sí, está bien, tenía plata y oro, pero era mucho más que eso. Esos tesoros habían sido todas esas dificultades que había enfrentado, todas esas amistades que había ganado. Recordemos los últimos momentos del Hobbit, que hay un momento muy especial en el cual Bilbo se va, de alguna manera, despidiendo de los seres importantes de la historia, ¿no? De los grandes reyes, del rey elfo, de Balin, de Dain, de Bardo, de Gandalf. Y todos le ofrecen su amistad. Bilbo les da regalos también, ¿eh? Pero ellos le ofrecen su amistad. Esos son los regalos. Regalos que Bilbo no tenía antes de enfrentar las dificultades. Regalos que Bilbo no
no se había ni siquiera imaginado que podía llegar a encontrar. ¿Y cómo podía hacerlo? Si estaba en su cómodo agujero hobbit. Pero cuando Gandalf llega, cuando el peregrino gris anuncia una nueva aventura, esta vez para Bilbo, y todo ese mundo empieza a temblar, y Bilbo se deja llevar por su sangre Tuk, ¿no? Para enfrentar esa aventura y acompañar a los enanos. Las cosas no siempre salen bien. De hecho, a Bilbo parecería que las cosas por lo general le salen bastante mal. Si recuerdan sobre todo el pasaje con los trolls, ¿no? Pero es esa experiencia, ese asombro de ese mundo cargado de elfos, cargado de peligros también, recordemos, ¿no? Fantasía es un reino peligroso, pero al mismo tiempo cargado de luces, que le van dando esa sabiduría más profunda a Bilbo, esas verdades que nunca hubiera descubierto de no haber salido, esas amistades que gana, esos tesoros que trae a su casa. Y así es como Bilbo vuelve, se encuentra con esta subasta, ¿no? Recupera de alguna manera estos bienes, incluso teniendo que comprarlos de nuevo. Pero cuelga la espada, como también la cuelga Frodo, ¿eh? Y la espada que cuelga no es la espada que sirve para dañar, es la espada que cuelga como trofeo de que mantuvo la esperanza. De hecho, y hoy me detengo bastante en el Hobbit porque lo trabajo con los chicos del colegio, y me gusta especialmente el momento donde entierran a Thorin, escudo de roble, y sobre su tumba el rey elfo decide, ¿no?, devolverle, en realidad, porque se le habían quitado a su espada, Orcrist, ¿no? Se le habían quitado a Thorin cuando había estado capturado, y el rey elfo la devuelve y la ponen sobre la tumba de Thorin. Y dicen que esa espada brillaba cuando se acercaba al enemigo, ¿no? Y por eso nunca Erebor pudo ser tomada por sorpresa. Y nuevamente, ¿no? No es la espada que busca atacar, es la espada que busca defender, es la espada que busca alertar. No porque se mantiene dentro de una cautelosa paranoia, sino porque tiene esperanzas en que el bien siempre va a persistir. Es así que, habiendo llegado a este final del ciclo de charlas, me gusta pensar en nosotros, aquí reunidos, cada uno desde su agujero hobbit, que ahora tiene puertas cuadradas, ¿no?, circulares. Y me gusta pensar en este momento de cuarentena, en este momento que estoy compartiendo con ustedes, me gusta pensar en mi familia y en mis amigos, que aunque con el distanciamiento social no pueda verlos tanto como me gustaría, aún están más cerca, porque sé que estamos enfrentando todos juntos la misma aventura. Me gusta pensar que, aunque la amenaza presente produzca miedo, hay muchos que no caen en la desconfianza, el odio o la desesperanza. Me emociona profundamente pensar que durante este último mes, ustedes le han dado un sentido completamente nuevo a mi cuarentena y a la sombra que a veces parece generar el coronavirus. Chesterton nos dice que si algo nos enseña la fantasía, si es que pretende enseñarnos algo,
no es que los dragones existen, sino que pueden ser vencidos. Y estoy seguro de que a esto Tolkien y Gandalf agregarían que para vencer a los dragones, o para vencer a Sauron en cuarentena, siempre es necesario tener a mano un pequeño hobbit, ya que sus asombrosos y humildes corazones nos enseñarán a ser responsables y misericordiosos adultos con corazones de niños. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Y bueno, este final la verdad que me encantó, me encantó. Muchísimas gracias, la verdad que siempre tan elocuente y siempre finalizás con mensajes tan positivos que nos hace tan bien en esta cuarentena. Y ahí lo vemos a tu hijito, a José María también. Sí. Y lo más lindo es que en este Zoom están reunidas 3 generaciones, 3 José Marías. Exactamente. ¿No? Y Él no es el sé, cuarto. Es claro, el cuarto. el cuarto. Y José María Padre ahora. Ya vimos a José María Nieto, ahora ¿dónde está José María Padre? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, felicitaciones, José María. La verdad que hemos llegado a este ciclo y han surgido muchos replanteos, mucho entusiasmo con la obra de Tolkien, muchos me han contado que han vuelto a releerlo, y la verdad que nos ha pasado a todos, nos contagiaste mucho entusiasmo, José María, ¿eh? Ojalá que Dan así ganas de sea. releerlo una y otra vez. Ojalá que sí, porque yo creo que realmente es, sobre todo en estos momentos, el sábado pasado, el aquí presente señor Bombadil organizó una charla, en realidad una conversación con la doctora Abdala, donde nos preguntábamos por qué era importante leer a Lewis y a Tolkien, ¿no? Y una de las cosas que a mí más me impresionó es que estos autores, ¿no?, surgen de un periodo sumamente complicado, de un periodo de entreguerras, ¿no? Incluso habiendo participado ellos mismos de la guerra, habiéndose enfrentado cara a cara con la muerte. Tolkien participó en la batalla del Somme, donde murieron más de 1 millón de personas entre ambos bandos. O sea, imaginarnos eso. Yo creo que todos estamos muy atentos hoy en día a los números, ¿no?, que van surgiendo mundialmente con respecto a esta enfermedad. Imaginémonos entonces eso, ¿no? En una batalla, más de 1 millón de muertos. Y ellos estuvieron ahí. Y creo que a mí eso me impacta profundamente cuando de repente me veo, ¿no?, en el departamento, y a veces me dan ganas de perder la esperanza y agarrarme los pelos y decir cómo puede ser y cómo pueden ser todas estas clases por Zoom y cómo puede ser que no pueda salir libremente y tenga que usar este barbijo, y de repente imagino eso y digo, ¿cómo hicieron ellos? ¿No? Y ahí es cuando vuelvo a leerlos. Y ahí está. Y cuando uno lee El Señor de los Anillos, cuando uno lee El Hobbit, cuando uno lee El Silmarillion, ahí uno encuentra cómo hicieron ellos. Y no es otra cosa que esto, la catástrofe. Estar siempre atentos a que esa providencia, ese bien que está en la naturaleza, está siempre presente. Y que el final siempre va a ser feliz. Y yo creo que eso es lo lindo de encontrar a estos autores, de encontrarse con estos autores. Es a través de la lectura, ¿no?, que nos damos cuenta que no estamos solos, como nos hacía notar el doctor Eduardo Segura hace unas semanas. Quizás es un lindo momento este, pese a que suena, ¿no?, raro, lindo, sí, quizás es un lindo momento para encontrarnos con Tolkien. Porque en el fondo, a través de la palabra, eso que a él tanto le gustaba, eso que él amaba, podemos tener una conversación con él y conocerlo, realmente conocerlo, a través de la lectura,
sabemos que no estamos solos. Y es en estos tiempos oscuros donde hay que aprovecharnos para a veces, si no se puede ir afuera, ir hacia adentro, como decía San Agustín. Así es, así es. Muchísimas gracias. No sé si querrán hacer preguntas, pueden dejarlas en el chat. Ya La tengo verdad que algunas está tan claro preguntas. que no hay tantas preguntas porque es clarísimo, José María. La verdad que por eso no surgen tantas, pero bueno, creo que ya hay algunas, ¿no? En el chat, José Sí, Padre. ya tenemos algunas como para ir transmitiéndoles y para ir comentando. Juan Garcés, ¿no? Es decir, nos pregunta, teniendo en cuenta de que vos sos profesor tanto a nivel secundario como universitario, ¿cómo transmitir esta esperanza tolkieniana en las aulas virtuales, ¿no? Es decir, fundamentalmente en las aulas virtuales que son el camino de hoy, ¿no? O sea que es doble pregunta y doble difícil, ¿no? Claro que es como, tiene dos niveles. Yo creo que es un poco lo que conversábamos hoy, ¿no? Implica no solo la lectura, ¿no? De fantasía, no solo la lectura de Tolkien y de sus obras, sino que además implica esta actitud, ¿no? Del corazón del niño. Y el corazón del niño es algo que un adulto debe tener y debe mantener. Y en algún punto, conectando con esos alumnos a través de este corazón del niño, a través de esta capacidad de asombro, ¿no? Mostrándoles que es un mundo asombroso, creo que por ahí viene la puerta de entrada a fantasía. Obviamente no es fácil muchas veces, sobre todo hoy en día, con las series, las películas, ¿no? Y los Vengadores dando vueltas, que a mí me gustan, yo las miro y hago también mis clases sobre los Vengadores, ¿eh? No los estoy despreciando, ni mucho menos, son héroes también, sobre todo Tony Stark, si han visto la última. Pero realmente a veces es difícil presentarles un libro, ¿no? Ya de por sí a veces es difícil presentarles un libro. Y Tolkien sobre todo tiene una pluma que justamente busca asombrarnos de cada detalle, ¿no? Entonces, yo creo que también Tolkien es algo que, de alguna manera, se tiene que ir ofreciendo de a poco. Se tiene que ir, de alguna manera, abriendo de a poco estas puertas de fantasía, ¿no? Reconociéndose primero amigos de Tolkien y amigos de lo que esto implica y lo que representa, para una vez siendo amigo, que se abran esas puertas de Moria. Bueno, esperemos que Moria en su momento de esplendor y no lo que terminó siendo los Anillos, pues si no estamos complicados. Pero es que de alguna manera eso es un poco como yo trato de llevarlo a las clases. Esa es por lo menos la respuesta. Ir explicando un poco en qué consiste esto de la fantasía, en qué consiste esto de los cuentos de hadas, cuál es el valor que tienen los cuentos de hadas y la fantasía, y ahí de a poquito ir entrando en Tolkien, sobre todo en el Hobbit para empezar, quizás después con el Señor de los Anillos, por ahí trabajando algunos fragmentos incluso, y haciendo mano de algunas de las películas. Seguramente que sí, seguramente que sí. ¿Sí? Las películas de Señor de los Anillos no van a hacer justicia al libro nunca, ¿no? Porque ya el hecho de que tengamos la cara de Aragorn o la cara de Gandalf impresa, ¿no? Y de alguna manera ya personificada por un actor, le corta un montón las alas a fantasía, seguro que sí. Pero que a veces pueden ser vehículo para llegar a estas verdades mucho más profundas, también. Y creo que eso es un poco la forma de trabajar, ya sea de manera presencial, que nos da la posibilidad de hacer otras cosas, ¿no? Segura, el doctor Eduardo Segura contaba cómo él empezaba a leer el Hobbit con los niños, haciéndolos actuar, cada uno de un enano distinto, otro de Hobbit, otro de Gandalf, ¿no? Sí, hay muchos recursos, pero primero es ir entrando en fantasía, ¿no? Ir explicando un poquito de qué se trata esto de los cuentos de hadas.
Bien, una de las primeras preguntas, José María, de María García Fava, tenía que ver por dónde podía profundizar el concepto de eucatástrofe, es decir, en qué textos o por dónde podía, o qué cartas, para profundizar este concepto, ¿no? Para seguir investigándolo. Bien, el lugar donde Tolkien lo explica, ¿no? Con mayor profundidad, de alguna manera, o sea, de manera académica, ¿no? Explica de qué se trata esto, es este ensayo que yo fui nombrando, que es el de Sobre los cuentos de hadas, que se puede encontrar en Árbol y Hoja, ¿sí? Donde está junto a Hoja de Nigel y Mitopoeia. O también en la edición de Los monstruos y los críticos, también se lo incluye ahí. Después, sobre este concepto, va a profundizar el doctor Jorge Ferro en su libro Leyendo Tolkien, y hay distintos autores, ¿no? que nos van a guiar, incluso dentro del pensamiento de Tolkien, para profundizar un poco más, o quizás ver en ejemplos, ¿no? Por ahí cómo se ve esto dentro de la obra de Tolkien, o incluso en otras obras. Recordemos que para Tolkien la eucatástrofe no es tan solo la línea fundamental providencial de sus obras, sino que es lo que define a un verdadero cuento de hadas, aquel que tiene este final feliz, aunque parezca inesperado, y que justamente lo que haga es ese efecto, ¿no? de asombrarnos, de producirnos incluso las lágrimas. Somos unos cuantos docentes los aquí presentes, o alumnos de profesorados también, ¿eh? Y una segunda pregunta tiene que ver con ¿a qué edades, nos pregunta Agustina, trabajarías a Tolkien a nivel medio del secundario? Vos, José María, que tenés distintos años del secundario, desde los más pequeños hasta los más grandes, bueno, decir, ¿a qué edades empezarías a trabajar con textos de Tolkien? Por lo general, yo empiezo a trabajar el Hobbit con segundo año del secundario. En realidad es un camino, ¿no? Como veníamos diciendo recién, suelo explicarles un poco de qué se trata todo esto de los héroes. Hay muy interesante, ¿no? Porque ustedes, algunos quizás conocerán, ¿no? La obra de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras, y todas estas etapas del viaje del héroe. Bueno, hay un señor que se llama Christopher Vogler, que es el guionista o uno de los guionistas del Rey León, que adaptó de alguna manera, ¿sí? El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, para armar una guía que se llama El viaje del escritor. Y justamente en 2 etapas muy, muy claritas, incluso el libro está muy bueno porque él va dando ejemplos, en vez de la literatura o de la mitología, va dando ejemplos con películas, incluso algunas películas donde él participó como guionista, o ayudando en los guiones. Y justamente está muy bueno porque uno puede ir viendo las etapas, ¿no? Del camino del héroe, cómo el héroe se va enfrentando a las dificultades. Eso a mí me permite ir adentrándome en el país de fantasía. Luego hacer, ¿no? Dar estas 3 preguntas. Por lo general lo que hago con ellos es tratar de dar respuesta, perdón, a las 3 preguntas que hace Tolkien sobre los cuentos de hadas, que es, ¿qué es un cuento de hadas? ¿Cuál es el origen del cuento de hadas? Y cuál es el valor del cuento de hadas. Y cuando llegamos a este valor, empezamos a leer El Hobbit. Y ahí ya la cosa es distinta, porque a veces si no, largar con el libro directamente es un poco más complicado, pero ya los chicos saben las condiciones que tiene fantasía para entrar. Y eso ayuda muchísimo. Obviamente que esto yo lo empiezo a hacer en segundo año, después con los chicos más grandes puedo hacer exactamente lo mismo, pero se puede trabajar quizás con más profundidad, a medida que ellos van también teniendo materias que a uno le permiten, ¿no? Ir profundizando en algunos conceptos. A partir de 4º año, por lo general, por lo menos en Capital, empiezan a tener antropología cultural, filosofía, y eso también ayuda un montón a ir profundizando cada vez más a la hora de trabajar estos temas, ¿no? Bien. El poder que ejerce el anillo, cambiamos totalmente. Yo voy pasando de YouTube al chat y vamos cambiando de estilo de preguntas también, bueno, porque no todos son docentes, y bueno, es muy interesante todas las preguntas que están haciendo.
Voy variando un poquitito, tenemos unos minutitos más, así que sigamos. El poder que ejerce el anillo sobre los seres, ¿podría ser visto como una alegoría a las ataduras que tenemos los humanos con lo material? El tema ahí está en, yo creo que haciendo un análisis un poco más profundo, fijémonos que los anillos, ¿no? No afectan a todos los seres por igual, ¿no? De hecho, los anillos de los enanos se pierden, los anillos de los elfos se esconden, pero no se esconden en avaricia, ¿no? No se esconden en la codicia del dragón, se esconden por el poder y la bondad de la naturaleza que ellos representan y que justamente buscan que no sea esa bondad corrompida por el poder de Sauron. Creo que con esto Tolkien también, y con el tema de los anillos, nos está haciendo una gran advertencia. Fijémonos que de alguna manera el anillo único es el que busca atarlos a todos, ¿no? Pero los primeros en caer son los hombres, ¿no? Y con esto nos está hablando que incluso los señores enanos, que como hoy hablamos del Hobbit, ¿no? Tan a veces permeables son a la enfermedad del dragón, ¿no? Como dice Tolkien en el Hobbit, no reciben el mismo influjo que sí reciben los hombres, ¿no? Que terminan perdiendo su identidad, terminan siendo meras sombras, espectros, y espectros del anillo, ni siquiera de los propios anillos otorgados por Sauron, son espectros de ese anillo. Ataduras a lo material, sin duda, si entendemos a Sauron como quizás hablamos un poco de él la vez pasada, ¿no? Como aquel que busca controlar la realidad, aquel que busca controlar para poner su propia impronta y olvidarse así del verdadero creador, ciertamente este control viene por el lado de lo material, pero no es solo material, y eso es lo peligroso también, ¿no? Que no es el control de Sauron que ejerce no es un control solo material, sino que el peligro grande es que termina siendo control espiritual, siempre y cuando uno lo deje entrar, ¿no? Como hoy hablábamos del umbral. Hay muchos lugares donde todavía en el mundo, ¿sí? Sobre todo en algunos lugares de Europa del Este, por ejemplo, donde la gente sigue viviendo esta costumbre y cuando uno está por entrar a la casa te piden que vos entres, si podés. Ellos no te van a invitar a pasar, o sea, cosa que seas algo, ¿no? Extraño, y en realidad toda esta tradición antigua no es más que eso, es hasta qué punto nosotros vamos a dejar que la influencia de lo material, que la influencia del miedo, la influencia del acostumbramiento, del hastío, como lo contrario al asombro, entre dentro de nuestro corazón, ¿no? Traspase nuestro umbral. Porque si no lo que no queremos, no lo va a hacer. ¿Podría representar el anillo el poder? Pienso que refiriéndonos especialmente al anillo único, ¿no? Es decir, en el caso de Doris, pregunta, ¿no? Sí. Pero bueno, también se puede. Sí, ciertamente el anillo es poder. Pero en una clave, podríamos decir, hasta incluso nietzscheana, ¿no? De poder. Es el poder de dominio, el poder de la voluntad del más fuerte, en ese sentido, ¿no? Podríamos hablar del poder que tiene el anillo. Pero fíjense que este poder del anillo, recordemos que estamos en fantasía, ¿no? Estamos en el mundo secundario. A veces uno empieza a hacer, a trabajar lo que puede significar algo y empieza a caer en territorios peligrosos, ¿no? Porque no sé si a todo el que le gustaría tanto, pero de alguna manera, ¿sí? El poder del anillo, ¿sí? No es simplemente un poder mágico, sino que es una presencia. El
anillo es Sauron. Y como Sauron que es, y con todo el poder que tiene Sauron, poder que recordemos, no necesariamente era malo, ¿sí? De hecho, no era malo Sauron, ¿sí? Si no se pervierte y usa todo ese poder para mal, busca controlar, busca tentar, busca atraer y atrapar hacia sí. Y por eso son los hobbits los que pueden tolerar eso. ¿Por qué? Porque según, ¿no?, lo que veíamos hoy, los hobbits son aquellos que mantienen sus corazones humildes, son aquellos que mantienen sus corazones asombrados, inocentes. Es la inocencia del hobbit lo que les permite, ¿sí?, soportar ese poder. Poder que es inmenso y que, como vemos en Frodo, hasta el último momento lo termina captando, ¿no? Porque sí, estamos hablando de una especie de semidios, ¿no?, legendario contra un simple hobbit. Pero no puede captar todo. Por eso no es el poder, sino que es un poder. Y un poder que se define por lo que puede captar, pero no por ser algo fuerte en sí mismo. Fuerte es Frodo. Fuerte es la misericordia de Frodo. Fuerte es esa catástrofe, es esa línea de bien que va sucediendo donde toda la obra del Señor de los Anillos para desembocar en la derrota de Sauron. Es decir, todo el poder de Sauron no pudo contra el acto de misericordia de Bilbo y de Frodo. Dos preguntitas más, hay muchas preguntas. Yo creo que también, y creo que José María no tiene ningún inconveniente, todo lo contrario, ¿no? Es decir, de brindar su mail para que todos aquellos a los cuales yo no estoy nombrando las preguntas, ustedes puedan hacérselas y él les pueda contestar a lo largo de estos días y quedar en conexión. José María, yo creo que el tuyo es josemariaaguerre@uca.edu.ar, ¿no? Todo junto. Sí, en realidad, Usa más José el María, Gmail. sí, josemaria.aguerre@gmail.com. Te pido, Mariana, si lo pones por allí. Son muchas, y claro, es que es maravilloso el tema y que nos entusiasma y nos gustaría, algunos piden que profundices conceptos, yo, bueno, digo, estaríamos toda la noche haciéndolo, pero me quedo con algunas así más breves, ya para ir cerrando. Hay una pregunta que, bueno, habla acerca de si hay alguna semejanza entre la tentación del anillo y el pecado original. Yo creo que, bueno, has hablado mucho del tema de aplicabilidad también en una de las primeras charlas, ¿no? Es decir, no sé, José María, si querés decir algo más, pero... Estaba leyendo, porque recién abrí el chat y estaba leyendo una cosa y no te escuché la primera parte, de nuevo. No, la semejanza entre la tentación del anillo y el pecado, ¿no? Y el pecado original. Bueno, ciertamente hay, a ver, si hacemos aplicabilidad, ¿no? Claro. Y no pretendiendo decir que Tolkien haga alegoría, ¿no? Obviamente que Tolkien es un escritor cristiano, católico, que vive profundamente su fe, como lo podemos ver en sus cartas y por las cartas que les escribe a sus hijos y amigos. Obviamente que estos signos, ¿no?, cristianos, y lógicamente, esta simbología cristiana va a aparecer a lo largo de su obra. Tolkien llega, ¿sí?, a decir en una de sus cartas que El Señor de los Anillos es una obra profundamente católica, ¿sí?, pese a que en ella no veamos, ¿no?, signos religiosos, por así decirlo, o de religiones, ¿no? Lógicamente podemos hacer, ¿sí?, un paralelismo entre la tentación del anillo con esa tentación del pecado original. Y si seguimos por esa línea, también podemos ver en Frodo una de las imágenes de Cristo, ¿no?, el Cristo de la pasión, un Cristo que, siendo inocente, carga sobre su pecho, en este caso, en vez de sobre su espalda, el peso de todos esos pecados, ¿no?, el peso de ese mal, siendo obviamente inocente, ese Cristo de la pasión. Pero
sería una locura decir que Frodo representa a Cristo, ¿no? De hecho, Ferro va a ahondar, el doctor Jorge Ferro va a ahondar en esto de manera espectacular, haciendo esta división, ¿no? La imagen de Cristo sacerdote en Gandalf, la imagen de Cristo como rey redentor, rey que vuelve en Aragorn, la imagen del Cristo de la Pasión en Frodo, etc. Hay dos o tres preguntas que yo no quiero dejar de mencionar, José María, pero que me parece que son, insisto, para que a lo mejor tal vez vos después profundices con las personas que las han ido haciendo. Abril dice que en la primera charla hablaste de fantasía, renovación, evasión y consuelo. ¿Cuáles podrían ser algunos de los momentos de nuestra vida donde los valores de renovación y consuelo se hacen presentes? Bueno, yo creo que es una lindísima pregunta para profundizar. Bueno, es que justamente, ¿sí? Un poco sobre esto hablamos hoy, ¿no? Entramos a fantasía, ¿no? Entramos a fantasía que a través de un poco lo que fue la primera charla, veíamos qué es esto de fantasía, qué implica entrar en fantasía y por qué la fantasía tiene la capacidad de generar este tipo de cosas. La capacidad de fantasía viene dada, es donación, porque somos subcreadores, ¿no? De alguna manera, el artista es subcreador y puede otorgarle a través del arte, otorgarle esa credibilidad, ¿no? Esa consistencia de realidad de ese mundo donde lo que pasa en ese mundo es verdad. Y a través de eso descubrir verdades que en realidad no son verdades ajenas a nuestro mundo, sino que en fantasía se plasman de una manera cosas que ya son de la propia creación. Uno no crea nada nuevo, ¿no? Uno subcrea. Entonces uno vuelve a la realidad. Y ahí está la renovación. Eso es lo que plantea Tolkien, ¿no? En el fondo, cuando encontramos esas verdades, cuando encontramos satisfacemos esos anhelos, esos deseos, ¿no? Que se nos presentan en fantasía, cómo me gustaría que en esta vida hubieran buenos que son buenos siempre. Cómo me gustaría que en esta vida poder definir cómo se define, ¿no? Muchas veces el bien y el mal en fantasía. O tener, ¿por qué no?, una espada que me marque, ¿sí? Se acerca un enemigo. Esas cosas que en fantasía son tan claras, son anhelos. Y cuando descubrimos las respuestas a esos anhelos en fantasía, por ejemplo, cuando descubrimos que quizás para entender el bien y el mal hay que ser héroes, cuando descubrimos que quizás el sacrificio del héroe es lo que le permite, el dar su vida por el otro es lo que le permite alcanzar el bien, cuando descubrimos esas cosas en fantasía, ahí es que podemos volver a nuestro mundo, al mundo primario, y renovar el mundo. No solo nuestro mundo y nuestra visión, ¿no? Como decíamos esto de volver prístina la visión, sino, en última instancia, renovar nuestra vida y la vida de los demás. Y el consuelo de la fantasía justamente es ese, ¿no? El del final feliz. El consuelo de la fantasía es que si fantasía es subcreación, es decir, si fantasía depende directamente de la creación, si en fantasía podemos ver el anhelo del final feliz, en este mundo también va a estar ese anhelo y también se va a poder cumplir. En el fondo es la pregunta por la felicidad, ¿no? Del hombre. ¿Se puede alcanzar la felicidad? Yo creo que sí, pero ¿se puede alcanzar en esta vida? ¿Tendríamos el deseo o el anhelo de la felicidad si la felicidad no se pudiera alcanzar? Fantasía nos dice que sí. Y este mundo nos muestra que eso también es posible. Pero a veces es difícil verlo. Por eso está, o para eso, ahí está el valor de fantasía. Fantasía, renovación, evasión, ¿no? El poder separarse de la realidad para poder ver estas cosas, no para escaparse, sino para poder ver estas cosas, y el consuelo que trae el final feliz. Últimas dos preguntas, Mariana, y es decir, Jorge habla de, es decir,
Dice, bueno, dice, gracias por el regalo de esta charla. José María habló sobre la justicia como búsqueda de los niños y la misericordia como anhelo de los adultos, ¿no? Si se podría profundizar ese concepto. Bueno, es decir, reafirmar ese concepto yo creo que es fantástico, ¿no? Es decir, a mí me gustó mucho también, ¿no? Esto lo dice Tolkien muy clarito, ¿no? Sobre los cuentos de hadas, cuando justamente él va, es bastante interesante como lo va planteando, porque está como hasta enojado, ¿no? En algún punto, de que cercenen y vayan de alguna manera adaptando los cuentos clásicos. Recordemos que Tolkien como filólogo había estudiado muchas lenguas antiguas y había tenido contacto con los originales de muchos cuentos, y veía cómo estos cuentos de alguna manera se iban adaptando, ¿no? Para los niños. En realidad era para no escandalizar a los padres de los niños. Porque de alguna manera Tolkien decía, o sea, el niño cuando lee el cuento, las preguntas, como decíamos hoy, las preguntas que se hace, no son, el niño no se pregunta si el dragón realmente existe. Obviamente que va a preguntar que existe en algún punto, porque lo mismo puede preguntar del dragón, lo mismo puede preguntar del pato, ¿no? Puede preguntar de la vaca, puede preguntar del perro, porque todas las cosas son nuevas para el niño. Pero lo que al niño le preocupa realmente es si ese dragón es un peligro, o si ese dragón es bueno, si ese dragón es malo, si este es el protagonista y es bueno, es el bueno de la historia, o este es el malo de la historia, si lo que hizo está bien, si lo que hizo está mal. Y los niños en ese sentido son muy tajantes con esto. Y cuando el niño, por esa inocencia, el niño que es inocente, realmente busca la justicia. Y la justicia del niño muchas veces es muy dura, porque si hizo las cosas bien, se merece el bien. Si hizo las cosas mal, ejecútenlo. No, bueno, no sé si tanto, pero más o menos, ¿no? Esos son los juicios de los niños. Ahora los grandes, ¿no? Los adultos, que nos hemos equivocado, que hemos cometido errores, que hemos tenido que pedir perdón, o que queremos pedir perdón, anhelamos la misericordia, queremos ser perdonados. Y al final de ese cuento, no queremos ser los villanos. Y por eso queremos ser juzgados con ternura. Estás con el micrófono apagado. Hay dos preguntas que más que preguntas son afirmaciones hechas en modo de pregunta, pero que creo que vale la pena compartirlas. Bueno, como me gustaría hacerlo con todo, pero son muchísimas cosas, ya se nos está acabando el tiempo. Pero hay dos afirmaciones, una de Leandro Galarza en el chat y otra de Mercedes Recupero en YouTube. La primera dice, se podría decir que la resiliencia a las heridas de la aventura de la vida y el poder sacar y rescatar tesoros de ella viene de mantener la esperanza en esa ley antigua, el primer canto, ¿no? Yo creo que, bueno, es una afirmación más que una pregunta, ¿no? Es decir, en el buen sentido lo digo, ¿no? Es decir, creo que tal cual, ¿no? Es decir, perdón que me meta. En los últimos encuentros estuvimos hablando bastante, ¿no? de la vocación, del llamado, ¿no? Del responder a la llamada, de responder a ese canto, y al mismo tiempo, si nosotros vivimos respondiendo, ¿no? al llamado, somos dignos del encanto, somos dignos de las canciones también, ¿no? Si Gondor llama, Rohan responde, ¿no? Y por eso Rohan es digna de las canciones. Si hay un llamado y nosotros respondemos, ahora es encontrar el llamado. Y cuando encontramos el llamado, no es que ya está, ¿no? Ahí empieza la aventura, ¿no? El llamado a la aventura, y ahí sí me vuelvo un poco para Joseph Campbell. Es el llamado a la aventura. Y responder al llamado a la aventura es el principio del viaje, donde van a pasarnos cosas malas, donde vamos a tener dificultades, pero el ir afrontándolas y creciendo
siempre, ¿no? Manteniendo, como bien dice Leandro, ¿no? La esperanza en esta ley antigua, en este canto, es lo que puede hacer que nuestra vida se una a ese canto, ¿no? En el fondo, Ilúvatar crea, ¿sí? a los Ainur para que lo ayuden a crear, no porque él no pueda hacerlo, sino para que impriman, ¿sí? sus propios cantos, pero siempre en sintonía con el canto. Siempre es un volver a ese canto original. Yo quería unir las dos preguntas, pero bueno, muy bien, es decir, porque Mercedes dice, cuando habla de abrirnos a la fantasía, podemos entenderlo como un buscar también una mirada sobrenatural de la realidad, algo que nos trasciende. Por eso yo las veía muy unidas las dos afirmaciones, ¿no? Y esto en Tolkien es muy profundo y tiene que ver, como decíamos antes, ¿no? con su vivencia y con también el cómo uno vive la vida. De hecho, la verdadera fantasía, como dice Tolkien, es la fantasía providente. En realidad, cuando Tolkien está hablando de catástrofe, ¿no? Está hablando de la fantasía providente, ¿no? ¿Y en qué se basa Tolkien? Y esto les recomiendo muchísimo la conversación que tiene Tolkien con Lewis, ¿no? Hay un video en YouTube, si quieren buscarlo. Si buscan Tolkien y Lewis hablando, está subtitulado todo, donde justamente dicen que en esta caminata, ¿no? Tolkien habla con Lewis y van hablando sobre los mitos, ¿sí? A raíz de esta conversación surge, ¿no? el texto de la poesía de Tolkien de Mythopoeia, y donde justamente Tolkien se encarga de mostrarle a Lewis cómo no solo los mitos contienen verdad, sino que los mitos son verdad porque son subcreaciones humanas que devienen de la creación y de el mito, de la verdadera historia. Y nuestra historia, que es el mito, es el cuento, es una eucatástrofe. Es una eucatástrofe. Es la catástrofe de la cruz y la eucatástrofe de la resurrección, ¿no? Es una historia que empieza con final feliz y termina con final feliz. Y ciertamente eso es lo que podemos ver en la obra de Tolkien y lo que según Tolkien es requisito necesario para un verdadero cuento de hadas. El final feliz. Aunque sea inesperado, aunque no es el final feliz. Porque justamente solo así es su creación que responde a la creación y que responde al mito, que es la historia real del universo, de la creación. Te acompañó una espada durante durante los tres encuentros, ¿no? Sí, esta es mi espada. Y en realidad la tengo porque para hacer honor a Chesterton, no a Tolkien. Porque uno no sabe, ¿no? Con lo que se puede encontrar. Y Chesterton decía, quizás llegará el momento donde haya que sacar las espadas para defender que el pasto es verde. Pero no tuve que sacarla en ninguna de las charlas, así que no se preocupen. Muchísimas gracias, la verdad que... Muchísimas gracias. Brillante, muchísimas gracias. Y bueno, ya para finalizar quiero hacer un agradecimiento y una invitación. En primer lugar, quiero agradecerte a vos, José María, porque cuando te propuse este ciclo, no dudaste un segundo, aceptaste y no dudaste en compartir toda tu pasión y tu conocimiento por la obra de Tolkien. Así que muchísimas gracias. Gracias a José Padre, también, que siempre colabora, atento a los detalles, y la verdad que los dos, queridísimos profesores de nuestra casa, de la Universidad Católica Argentina, de quienes nos sentimos tan orgullosos. Es un lujo de profesores que tenemos en nuestra casa. Gracias a todos quienes nos acompañaron, y lo que quiero hacerles es una invitación.
porque la semana que viene, el miércoles 9, el próximo miércoles 9, iniciamos un nuevo ciclo a las 18 horas que denominamos Catedrales de Europa. En este ciclo vamos a recorrer juntos las principales catedrales europeas de la mano de la doctora Florencia Rodríguez Giavarini, que nos guiará por la historia, arte y arquitectura de las catedrales de Notre Dame, Orvieto, Santa María del Fiore, San Marcos, entre otras. En la semana les voy a estar enviando una invitación, pero también pueden consultar e inscribirse en nuestra página de la Facultad de Derecho que yo les dejé en el chat. Así que bueno, nos vemos el miércoles que viene, pasaporte en mano, para embarcarnos en este nuevo ciclo. Así que espero, no sé, los agarre que nos acompañen también, así no los extrañamos. Bueno, muchísimas gracias a todos, ha sido un gusto, y bueno, queda quizás un nuevo ciclo con algunas novedades nuevas, veremos. Muchísimas gracias a todos, y bueno, hasta la próxima semana. Gracias. Muchas gracias.